Morena aprueba el robo del siglo a los ahorros de los trabajadores. Este López Obrador es el más corrupto y ladrón. Y atrás se ven a sus hijos, ladrones saqueadores. Obrador vino a robar, mentir y traicionar. Es el mayor asesino de México, el más corrupto de la historia. Asesinó a su hermano cuando estaba en la adolescencia. Fue el peor estudiante que ha habido. No sacó ni 8%, tardó 14 años en terminar su carrera. Dicen que plagió su tesis. Los libros que dicen que escribió no los escribió, se los escribieron, nada más les puso su nombre. Alguno que otro sí. Era un corruptísimo cuando estaba trabajando antes de ser funcionario. Trabajaba en dos instituciones y en uno era aviador, no trabajaba, nada más iba a cobrar. Corruptamente se robó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México porque no tenía los 5 años de ciudadanía ni de residencia en la Ciudad de México para ser candidato a la jefatura de la Ciudad de México. Pues se la robó. No es presidente de México legal porque hizo campaña, fuera de tiempos de campaña, como 5 años antes, desde 5 años antes. Violó los topes de campaña brutalmente para la presidencia y fue financiada su candidatura por el crimen organizado. Lo dijo el Mayo Zambada, lo dijo lo del Chapo Guzmán. Ya no es presidente de México porque el proceso de revocación de mandato fue una verdadera farsa. En cambio, una encuesta de un periódico, responsablemente, que sí estuvo bien la encuesta, decía que el 61% querían que se fuera López Obrador y el 39% que continuara. El desafuero fue porque desacató, violó la ley 4 veces que le prohibía construir en el predio del Encino, pues un delincuente. Cuando perdió en el 2006 se autonombró presidente de México como delincuente, dictador, corrupto, dictador, anárquico. Y es de los más ricos del mundo, según la revista Forbes, porque vino a robar, a saquear y a mentir. Fue declarado el tirano mundial en el 2022, tirano mundial. La revista Index Censorship. Su sistema fue declarado híbrido, o sea, dictatorial, ya no democracia. Los eurodiputados lo declararon el dictador de América. Es el protector de dictadores, de delincuentes, de terroristas. López Obrador es una porquería humana, empezando porque asesinó a su hermano. Y habla de calidad moral. Y cuando tenía la primera esposa ya andaba con la segunda. Y ahora que tiene la segunda, ya embarazó una chamaca a la que le dio hueso. Ya tiene un hijo con una chamaca, estando casado. Ya tiene un hijo con una chamaca que tiene un cargo importante en un estado de la República. El más corrupto, ratero, miente todos los días, es inhumano, se burla de los muertos. Fue el peor presidente en la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. No es opinión del PAN y del PRI, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque fue en primer lugar México de personal médico muerto por culpa del López Obrador. Tercer lugar mundial de muertos, más de 810,000 por culpa de Obrador en el COVID. A él le dio COVID 3 veces y dijo el Gatell, que es un gato de Obrador, que López Obrador, su calidad moral le impedía enfermarse de COVID. Pues no tiene ninguna calidad moral porque es el único presidente que se enfermó 3 veces de COVID. Entonces, esta porquería humana no ha ganado nada legalmente, nunca en su vida.
todo se lo ha robado. Es un traidor que traicionó a su partido, el PRD, haciendo que votaran por Juanito del PT, y luego que ganó Juanito, que ni siquiera sabía quién era ni cómo se llamaba, López Obrador no sabía quién era Juanita, hizo que votaran por él, y luego ya que ganó Juanito, le quitó el triunfo a Juanito y se lo dio a Clara Brugada. Clara Brugada es una ladrona. También hizo que ganara con puros robos, usando el erario público fuera de los tiempos de campaña, que ganara Delfina Gómez, la más ratera de todas, acusada penalmente por extorsión a trabajadores en Texcoco, donde fue la alcaldesa, y que puso a Claudia Sheinbaum violando toda la ley, porque no ganó la candidatura interna, el que la ganó fue Ebrard, y por eso se quejó Ebrard que de 63 actos corruptos e irregularidades, violaciones a la ley. Sin embargo, Obrador puso a Claudia Sheinbaum. Entonces este asesino que se pelea con todos, ya se peleó con España, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia, Salvador, Guatemala, Panamá, Suiza, Europa, Estados Unidos, Israel, Ucrania. Apoya a terroristas, a dictadores, a delincuentes. Y lo que le faltaba es tener una guerra, pues la tuvo contra Ecuador, que hasta mandó a su ejército a sacar a una persona. Eso ya, meter a un ejército a otro país es guerra. Haya muertos o no, es guerra. Pero aquí en México tuvo la mayor cantidad de manifestaciones en contra. Más de 1000. Ningún presidente había tenido tantas manifestaciones en contra. Tiene más manifestaciones en contra Obrador que todos los presidentes anteriores juntos. Porque es el peor. Todos sus resultados son los peores. Aumentó la pobreza 10 millones más porque hizo que la clase media ya sea pobre. Mentiroso porque dice que desapareció la pobreza. La aumentó. El mayor asesino de México porque por su culpa murieron más en el COVID, por falta de medicamentos, porque empoderó el crimen organizado que ha creado más de 200,000 muertos en México, más que todos los gobiernos anteriores, por mayor cantidad de desaparecidos, por mayor cantidad de masacres, por mayor cantidad de feminicidios. Es un tipejo mentiroso, inmoral, todos los días miente. Todo lo que dice hace lo contrario. Económicamente es el peor gobierno porque en los 80s México fue la novena economía mejor mundial con el PRI. Y ahora estamos en la economía número 15, 16. Y el Producto Interno Bruto, el PIB, el que mide el crecimiento económico, el promedio anual sexenal de López Obrador es del 1%. Y de los otros 6 gobiernos anteriores, el promedio de todos, entre todos, es del 2.58. Promedio, porque Carlos Salinas llegó a estar al 7%, también Vicente Fox un tiempecito al 7%, muchos al 4.5%. Pero Obrador es un mentiroso que, como que antes de la pandemia ya estaba en el 0% del PIB, ya había sido el peor sexenio económicamente. Vino la pandemia, la agarró de pretexto, México cayó en economía muchísimo, como todos, pero luego en la recuperación, pues la recuperación, la economía de rebote, en muchos países, pero entonces es rápida, y México está creciendo al 3.5, porque es la economía de rebote, y la presume como que es la economía de México, el crecimiento de México. No, es nada más la de rebote. Finalmente es el 1% de crecimiento de López Obrador. Mayor opacidad, destruyó la educación, enemigo de la ciencia, del progreso, de la tecnología, este loco. Pone libros de educación básica con pura estupidez, idiotización de los niños, en lugar de enseñarles ciencia y tecnología más. En la salud destrozó la salud de los mexicanos, mayor cantidad de muertos por
falta de medicamentos, como nunca había pasado. Bueno, todo lo ha hecho mal este demonio. No escribió los libros que dice, los escribieron. Pero nada más vino a tres cosas, no, a muchas, a destruir al país. Destruyó 120 fideicomisos que son necesarios. Muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs. Destruyó más de 12 subsecretarías de Estado. Desapareció fideicomisos como el Fonden. Quitó las estancias infantiles, los comedores educación en tiempo completo. Bueno, es una porquería y se la pasa insultando a todos. Desde que nació está en pleito. Y es característico de él que es el más ofensivo y calumniador. Palabras como chachalaca, borolas, canallín, fifís, ñoños, vendepatrias, machuchones, matraqueros, innombrable. Puras ofensas de este loco. El que no quiere a la clase media, quiere puros pobres. Ya lo dijo una vez, es mejor una sociedad pobre. Y a los que compra con votos regalando dinero, los insulta. A los mismos que le votan por él, le dice que son como sus animalitos a los que hay que mantener como a gatitos, darles su comida. Los dice atocho de animales. Dice que los que votan por Morena, o sea por él, son los más ignorantes. Eso dijo. Increíble que a los mismos que votan por él los insulte, pero igual traicionó a los que lo apoyaron tanto. A Muñoz Ledo, a Cuauhtémoc Cárdenas, a Rosario Robles, a Carmen Aristegui, a todos los que lo apoyan los traiciona. Nada más sabe traicionar, mentir y robar. Y ya implantó su dictadura. Ya sometió al Poder Judicial, que todavía se defiende, pero ya lo sometió. Los diputados de Morena, de este loco, pues son puros idiotizados arrastrados que aprueban todas las estupideces de este loco con los cuales han destruido a México. Puras farsas de este loco. Vino a destruir a México, a crear odio y división como nunca, a quitar el progreso de México. México se acercaba a volver a ser de las 10 mejores economías del mundo, y vino este loco a empobrecer a México. Y hay más pobres. A empoderar a los delincuentes del crimen organizado. Ya México está sometido a los delincuentes, a crear más homicidios. La corrupción es lo que más espanta con este loco. La aumentó a más del 500%. Casos como Segalmex, Notimex, INDEP, Ana Guevara, Zoé Robledo, García Ramírez García, Rocío Nale, hijo de Bartlett, Carlos Melín, Esquer, hijos de Obrador, primos de Obrador, prima de Obrador, Augusto Dante, aumentó el huachicoleo, que con lo que empezó que es que lo iba a combatir, lo aumentó. Bueno, este demonio es un demonio, es el anticristo. Odia, insulta, ofende, es un inhumano que se burla de los asesinatos y culpa a las víctimas en lugar de los agresores. Aliado de dictadores porque es un dictador. Aliado de delincuentes a los que les da abrazos, no balazos. Aliado de terroristas como Putin, como el grupo Hamas musulmán. Bueno, hay tanto que decir de este demonio. Es el anticristo, es el 666. Primer 6 porque su nombre tiene 24 letras y 2 más 4, 6. Segundo 6 porque su fecha de nacimiento es 13 de mes 11 de 1953. Y si ponemos todos los dígitos juntos da 24. 2 más 4 igual a 6. Tercer 6 porque su partido que fundó, Morena, tiene 6 letras. El 666. Vino a destruir, es el mayor asesino de México, a crear odio y división y a pelearse con todo el mundo. Y en México se peleó contra 11 estados del país, la Alianza Federalista. Después de la Revolución Mexicana, este es el momento con mayor tensión política económica México, por la rebelión de 11 estados contra este demonio de Obrador, y porque ya entró en guerra con Ecuador, porque mandó al ejército a meterse a Ecuador para sacar a unas personas.
esta cosa espantosa que es de los más ricos del mundo porque llegó a robar y a saquear, vino a robar, a mentir y a traicionar, pero sobre todo a destruir a México. Y todos los de Morena son una porquería, igual que Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, el cara de sapo venenoso Mario Delgado, bueno, todo es una porquería humana. El vándalo neurótico Noroña y este loco de Obrador que es un psicópata, un esquizofrénico, un paranoico, un narcisista, un narcodictador, corrupto, delincuente, loco, anticristo, vengativo, venenoso, odiador, López Obrador.